Un miembro de los Navy SEAL le preguntó a una mujer negra su rango como broma, y 4 generales la saludaron inmediatamente. Oye, chica, ¿cuál es tu rango? ¿Soldado café con leche? La risa resonó en el pasillo de la base naval como una cuchilla cortando el aire de la mañana. El teniente Jake Morrison, de 28 años, Navy SEAL desde hacía 6, y dueño de un ego del tamaño del Pentágono, claramente se estaba divirtiendo. Sus 5 compañeros estallaron en carcajadas, convirtiendo el pasillo en un circo de masculinidad tóxica disfrazada de camaradería militar. En el centro de esa tormenta de falta de respeto, una mujer negra de 34 años se quedó inmóvil. La coronel Diana Washington, aunque nadie en esa base lo sabía aún, respiraba en el ritmo 4-4 que había aprendido durante sus 15 años de servicio. 4 segundos inhalando, 4 segundos reteniendo, 4 segundos exhalando, 4 segundos reteniendo. Lo siento, no escuché tu respuesta, continuó Morrison, acercándose como un depredador que había olfateado vulnerabilidad. O tal vez aún no sabes leer rangos. Sé que el ejército tiene programas especiales para gente como tú. Diana había llegado a la base naval de Norfolk hacía 3 días. Oficialmente, estaba allí para una inspección rutinaria de instalaciones de entrenamiento especial. Oficiosamente, investigaba denuncias de discriminación sistemática y abuso de autoridad que habían llegado hasta el mismo secretario de Defensa. Lo que Morrison no sabía, lo que ninguno de esos hombres sabía, era que Diana no era solo otra mujer negra en el ejército tratando de sobrevivir en un entorno hostil. Era la mujer que había comandado operaciones clasificadas en 3 continentes. La que había salvado vidas de senadores en misiones que nunca saldrían en los periódicos, la que llevaba condecoraciones en el pecho que la mayoría de esos soldados solo soñaban con ver. Mira, chicos, Morrison se aseguró de hablar alto para que otros soldados lo oyeran. Encontramos a alguien que ni siquiera sabe dónde está. Probablemente se perdió buscando la cocina o la lavandería. Por un momento, Diana bajó la mirada. Morrison y sus amigos interpretaron eso como sumisión, como confirmación de que la habían puesto en su lugar. No pudieron ver lo que realmente hacía, memorizar cada rostro, cada nombre en las placas, cada palabra que se usaría en su contra cuando llegara el momento. Porque Diana Washington no era solo una investigadora. Era una experta en justicia. Y la justicia, había aprendido en sus 15 años de carrera, a veces necesitaba servirse con la precisión quirúrgica de una operación militar. Tal vez deberíamos enseñarle algunas reglas básicas a nuestra nueva visitante, continuó Morrison, saboreando cada sílaba de desprecio. Regla número 1, este es territorio SEAL. Regla número 2, gente como tú recibe órdenes, no las da. Diana finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Morrison con una calma que removió algo profundo en la mente del Navy SEAL. Un instinto primitivo, susurrando que tal vez, solo tal vez, estaba cometiendo un error monumental. Pero el arrogance de Morrison era mayor que sus instintos. Regla número 3, siguió, ahora casi susurrando en su oído. Mantente en tu carril, porque si intentas hacerte la lista, me aseguraré de que tu experiencia aquí sea educativa. Entendido, respondió Diana con calma. Su voz era baja, controlada, cargada de un peso que Morrison no podía identificar del todo. Muy educativa, de hecho. Si esta historia de prejuicio y justicia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple humillación se convertiría en el momento más vergonzoso en la carrera de un Navy SEAL arrogante, y cómo algunas personas aprenden por las malas que subestimar a la persona equivocada puede costarles mucho más de lo que imaginan. Durante los siguientes 3 días, Morrison convirtió la vida de Diana en un infierno meticulosamente planeado. Había difundido la broma del soldado café con leche por toda la base. Y ahora, cada comida en el comedor, cada paseo por los pasillos, cada momento en espacios públicos se volvía una sesión de humillación colectiva. Mira quién llegó, anunciaba Morrison cada vez que Diana entraba a una habitación. Nuestra experta en... ¿Cuál era su trabajo otra vez? Ah, claro, nadie lo sabe. Lo que más dolía no eran los insultos directos.
Diana había enfrentado cosas peores en sus 15 años de carrera militar. Lo que la hería profundamente era ver a otros soldados, incluyendo algunas mujeres y minorías, riendo por compromiso o mirando hacia otro lado por miedo a convertirse en el próximo objetivo. Morrison había desarrollado un sistema cruel de bromas. Cuando Diana se sentaba a almorzar, se acercaba con su grupo y empezaba a hacerle preguntas sobre protocolos militares básicos en voz alta, como si ella fuera una civil perdida que se había colado por accidente. Cuéntanos, preguntaba, saboreando cada momento, ¿cuál es el procedimiento estándar para inspeccionar equipo? ¿O eso es demasiado avanzado para gente de tu área? Diana respondía cada pregunta correctamente, con una precisión técnica que impresionaría a cualquier veterano militar. Pero Morrison convertía sus respuestas acertadas en chiste, imitando su voz o fingiendo sorpresa exagerada. Vaya, alguien se memorizó el manual. ¡Qué dedicación! Lo que Morrison no sabía era que Diana había comandado operaciones donde un solo error en el protocolo podía costar vidas de soldados estadounidenses. Conocía esos manuales porque había ayudado a reescribir algunos después de misiones que nunca aparecerían en reportes públicos. Durante sus caminatas nocturnas por la base. Un hábito que mantenía para procesar el estrés, Diana repasaba mentalmente cada incidente, cada testigo, cada detalle que podría usarse después. Su memoria estaba entrenada para retener información precisa bajo presión, una habilidad que le había salvado la vida varias veces en territorio enemigo. Al cuarto día, Morrison escaló sus ataques a un nivel peligroso. Durante un ejercicio de entrenamiento físico matutino, accidentalmente la empujó lo suficientemente fuerte como para hacerla tropezar frente a toda la compañía. Cuidado, soldado, dijo en voz alta, fingiendo preocupación. El ejército no tiene seguro para accidentes con visitantes. Pero fue el viernes cuando Morrison cometió su primer error crucial. Durante el almuerzo, se acercó a la mesa de Diana con su bandeja y accidentalmente derramó jugo de naranja sobre su uniforme militar. Jesús, qué torpe soy, exclamaba, montando un show fingiendo limpiarla con servilletas. Pero mira, ahora tu uniforme está más colorido. Te queda mejor. Todos rieron. Pero esta vez, Diana hizo algo diferente. En lugar de levantarse e irse como antes, se quedó sentada, tomó unas servilletas, limpió el líquido con cuidado y miró a Morrison directamente a los ojos. Los accidentes pasan, dijo con calma, especialmente con gente que no presta atención a donde pisa. Había algo en su tono que hizo que Morrison frunciera el ceño. Una autoridad sutil, una confianza que no encajaba con la posición inferior que él le había asignado. Por un momento, tuvo la extraña sensación de que lo estaban evaluando, estudiando, catalogando para uso futuro. Claro, los accidentes pasan, recuperó su arrogancia rápidamente. Algunos son más evitables que otros. Diana sonrió. No una sonrisa de sumisión o nervios, sino algo que Morrison no podía descifrar del todo. Es verdad. Algunos accidentes son perfectamente evitables. Solo bastaría con que la persona responsable tuviera un poco más de conciencia situacional. Se levantó, tiró su bandeja y salió del comedor con la postura erguida de alguien que había recibido entrenamiento militar riguroso. Morrison la vio irse, y una parte de él registró inconsistencias que su arrogancia se negaba a procesar. Esa noche, en su pequeño alojamiento, Diana abrió un laptop que oficialmente no debería tener en su posesión. La pantalla mostraba informes de múltiples bases militares, documentando patrones sistémicos de discriminación, acoso y abuso de autoridad. El caso de Morrison era solo uno de docenas, pero había algo en su crueldad sistemática particular que lo distinguía de los demás. Abrió un archivo específico, Investigación de Conducta en Base Naval de Norfolk. Dentro había fotografías, transcripciones de audio grabadas discretamente, registros de horas y fechas, testimonios de soldados que habían sufrido tratamientos similares, y, lo más importante, un patrón detallado de cómo Morrison usaba su posición para romper sistemáticamente la moral de cualquiera que considerara diferente o inferior. Diana había documentado meticulosamente cada interacción de los últimos 5 días. No solo las obvias, sino las sutiles también.
Cómo Morrison cambiaba su lenguaje corporal en presencia de oficiales superiores. Cómo elegía a sus víctimas. Cómo se aseguraba de que siempre hubiera testigos para sus espectáculos, pero nunca evidencia directa de acoso. Escribió rápidamente un informe actualizado, adjuntó la evidencia recolectada y lo envió por canales encriptados a una dirección que oficialmente no existía. En 24 horas, personas muy importantes revisarían cada palabra, cada imagen, cada segundo de audio. Lo que Morrison no sabía, lo que nadie en esa base sabía, era que Diana Washington no estaba allí por casualidad. 3 senadores habían recibido informes confidenciales sobre un entorno tóxico sistemático en instalaciones militares. Un general de 4 estrellas había perdido el sueño pensando en cómo soldados estadounidenses estaban siendo quebrados no por enemigos extranjeros, sino por sus propios compañeros. Y cuando las injusticias llegaban a ese nivel de atención gubernamental, enviaban a gente como Diana no solo para documentar problemas, sino para crear soluciones definitivas. Cada humillación que Morrison infligía no solo era presenciada por soldados aterrorizados en el comedor. Era grabada, analizada y catalogada por una de las investigadoras militares más condecoradas en la historia estadounidense. Una mujer que había sobrevivido interrogatorios de grupos terroristas internacionales. Y ahora necesitaba usar esas mismas habilidades para sobrevivir en el mismo ejército al que había servido con distinción. Mientras todos reían en ese incidente del comedor, nadie notó cómo Diana memorizaba cada rostro, cada nombre en las placas, cada persona que elegía participar activamente en la humillación o que simplemente observaba en silencio. Porque algunas personas aprenden temprano que la verdadera fuerza no está en reaccionar inmediatamente a la provocación. Está en construir pacientemente un caso tan sólido que la justicia, cuando finalmente llega, sea absoluta e irreversible. El lunes siguiente, Morrison decidió elevar su campaña de humillación a un nivel que consideraba educativo. Durante la reunión matutina con toda la compañía, se aseguró de sentar a Diana en la primera fila y empezó a hacerle preguntas sobre procedimientos de seguridad básicos, como si estuviera probando a una niña. Cuéntanos a todos, anunció con una sonrisa cruel. ¿Cuál es el protocolo estándar para entrar en una zona de combate? ¿O eso es demasiado técnico para visitantes? Diana respondió con precisión militar absoluta, citando no solo protocolos estándar, sino variaciones específicas para diferentes tipos de terreno y situaciones de amenaza. Su respuesta fue tan detallada y técnica que algunos oficiales experimentados intercambiaron miradas de sorpresa. Morrison, irritado por no poder atraparla en un error, decidió atacar desde otro ángulo. Impresionante. Alguien se memorizó el manual de verdad. ¿Qué tal si lo demuestras en la práctica? Señaló un dispositivo de comunicación militar de última generación. Configura esta radio en una frecuencia táctica segura sin consultar instrucciones. Lo que Morrison no sabía era que Diana había operado equipo mucho más sofisticado en misiones clasificadas. Se acercó al dispositivo y en menos de 30 segundos, no solo lo configuró correctamente, sino que estableció comunicación encriptada con 3 bases diferentes simultáneamente. El silencio en la sala fue palpable. Algunos soldados empezaron a susurrar entre sí. Morrison sintió un pinchazo de incertidumbre por primera vez, pero su arrogancia era mayor que su prudencia. Suerte de principiante, murmuró, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Fue en ese momento que Diana decidió plantar la primera semilla de su estrategia. Teniente Morrison, dijo con calma. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre procedimientos de mando? Claro, respondió él, recuperando su pose arrogante. La educación siempre es bienvenida. En su experiencia, ¿cuál es el protocolo cuando un oficial superior se identifica después de un periodo de observación encubierta de operaciones en la base? La pregunta cayó como una bomba silenciosa. Morrison frunció el ceño, claramente confundido sobre a dónde iba con eso. Eso dependería de la situación específica. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad profesional, respondió Diana con una sonrisa enigmática que inquietó a varios oficiales presentes. Esa tarde, Diana recibió una visita inesperada.
La general Patricia Hess, una mujer negra de 52 años y una de las oficiales de más alto rango en la base, apareció en su alojamiento sin anunciarse. ¿Puedo pasar?, preguntó Hayes, y algo en su tono indicaba que no era exactamente una solicitud. Diana la invitó a entrar, manteniendo su fachada de visitante común. Pero Hayes la estudiaba con ojos experimentados que habían visto muchas batallas y muchos soldados en una carrera de 3 décadas. «Sabe», empezó Hayes, sentándose en la única silla disponible, «hay algo en usted que me ha estado molestando desde hace días. No podía identificarlo, hasta esta mañana». Diana se quedó en silencio, dejando que la general llevara la conversación. Su postura, la forma en que habla, cómo configuró ese equipo de comunicaciones. Reconozco entrenamiento militar avanzado cuando lo veo. Da un tipo que no se aprende en cursos básicos. Por un momento, las dos mujeres se estudiaron en silencio. Diana tomó una decisión calculada. General Hayes, supongo que tiene autorización para información clasificada. La tengo. Diana abrió su laptop y, después de una serie de verificaciones biométricas que hicieron que Hayes arqueara las cejas, mostró una pantalla que hizo que la general se enderezara en la silla. «Dios mío», susurró Hayes, leyendo las credenciales en la pantalla. Coronel Diana Washington, Operaciones Especiales. Oficialmente, ha estado muerta por 2 años. Oficialmente, sí. Operativamente, estoy muy viva y trabajando. Hayes se recostó, procesando la información. Investigación encubierta. Morrison y toda esta situación. Lo está documentando todo. Cada palabra, cada acción, cada momento de abuso sistemático. No solo Morrison, sino el patrón institucional que permite este tipo de comportamiento. No tiene idea de lo que ha hecho, ¿verdad? Hayes empezó a sonreír, pero era una sonrisa de quien acababa de darse cuenta de que la justicia venía en camino. No solo Morrison. He descubierto una red de conducta tóxica que abarca múltiples bases. Oficiales protegiendo a otros oficiales, creando entornos donde la discriminación no solo se tolera, sino que se fomenta. Diana le mostró su evidencia, grabaciones de audio, fotografías, informes detallados de incidentes, testimonios de soldados que habían sufrido tratamientos similares y, lo más importante, patrones estadísticos que probaban discriminación sistemática. Este material, dijo Hayes, aún procesando la magnitud de la documentación, llegará al Congreso. Va más allá de eso. 3 comités del Senado, el secretario de Defensa, y el presidente mismo recibirán informes detallados. Hayes se quedó en silencio por un largo momento. ¿Necesita algo de mí? Solo siga siendo una observadora. Morrison escalará más en los próximos días. Hombres como él siempre lo hacen cuando sienten que pierden el control. Y cuando cometa su error final, necesito testigos de reputación presentes. Error Fano. Diana sonrió. Y había algo en esa sonrisa que hizo que Hayes entendiera por qué esta mujer había sobrevivido operaciones clasificadas y misiones que habían matado a soldados menos preparados. Morrison intentará humillarme públicamente durante la ceremonia del viernes. Lo sé porque intercepté sus comunicaciones con sus amigos. Están planeando algo que consideran el golpe final para ponerme en mi lugar. ¿Cómo lo sabe? Porque los hombres arrogantes siempre siguen patrones predecibles. Y porque tengo acceso a tecnología que él ni siquiera sueña que existe. El jueves, Morrison tendió su trampa final. Durante el almuerzo, se acercó a la mesa de Diana con todo su equipo y un civil de autoridad de la ciudad, el alcalde local, que había venido a la base en visita oficial. Alcalde Johnson, dijo Morrison en voz alta, asegurándose de que todo el comedor oyera. Me gustaría presentarle a nuestra visitante especial. Tal vez usted pueda explicarle cómo funcionan las cosas en el mundo real, ya que parece un poco perdida en un entorno militar. El alcalde, un hombre de 60 años claramente incómodo con la situación, extendió la mano cortésmente. Encantado de conocerla, señora Washington. ¿Y cuál es su rol aquí en la base?, preguntó el alcalde, intentando ser amable. Morrison intervino con una risa.
Esa es una buena pregunta. Aún estamos tratando de averiguarlo. Apareció aquí hace unos días diciendo que hacía una especie de inspección. Pero como puede ver, gesticuló exageradamente, no exactamente el perfil típico para ese tipo de trabajo. El alcalde empezó a verse aún más incómodo, dándose cuenta de que lo usaban para humillar públicamente a alguien. En realidad, dijo Diana, su voz manteniendo el tono calmado, pero con una autoridad sutil que hizo que varias personas en la mesa prestaran atención, mi rol aquí es bastante específico. Estoy realizando una evaluación integral de conducta para un comité del Senado que investiga patrones de discriminación institucional en instalaciones militares. Morrison rió fuerte. Claro que sí. Y yo soy el secretario de Defensa. Interesante que mencione al secretario de Defensa, respondió Diana, manteniendo el contacto visual directo con Morrison, porque mi informe final va directamente a su escritorio el viernes. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Morrison dejara de reír. Había una convicción en su voz, una certeza que no encajaba con la posición vulnerable que él asumía que ella ocupaba. Farol, dijo, pero su voz había perdido algo de arrogancia. Diana abrió su bolso, sacó un teléfono militar encriptado que definitivamente no era equipo civil estándar, y marcó un número. General Hayes, soy Washington. ¿Podría unirse a nosotros en el comedor un momento? Creo que es hora de algunas presentaciones formales. Todo el comedor se había quedado en silencio. Todos observando la conversación que claramente se había salido del guión que Morrison esperaba. 5 minutos después, la general Hayes entró al comedor en uniforme completo, sus estrellas brillando bajo las luces fluorescentes. Caminó directamente a la mesa donde estaba Diana, y lo que pasó a continuación hizo que Morrison sintiera como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Hayes se detuvo junto a la mesa y, con toda la formalidad militar que 3 décadas de servicio le habían enseñado, hizo algo que nadie en ese comedor olvidaría jamás. La saludó. Un saludo militar completo, formal, respetuoso. El tipo de saludo que una general solo da a alguien de rango igual o superior. Coronel Washington, dijo Hayes claramente, su voz resonando en el comedor silencioso. Lamento profundamente el trato que ha recibido durante su asignación aquí. Le aseguro que se implementarán medidas correctivas de inmediato. Morrison se quedó congelado, con la boca abierta, su rostro pasando por incredulidad, horror. Y la comprensión creciente de que había pasado una semana entera humillando públicamente a una oficial superior. No solo superior, sino alguien cuyo rango era más alto que el de cualquiera en esa base, incluyendo el comandante mismo. El silencio en el comedor era absoluto. Cada persona presente procesaba lo que acababa de presenciar. El Navy SEAL, que había pasado días llamando soldado café con leche a una mujer negra y cuestionando sus cualificaciones, acababa de descubrir que ella era literalmente su superior. Diana se levantó con calma, devolvió el saludo de Hayes con la precisión de alguien que había pasado 15 años perfeccionando protocolos militares, y luego se volvió hacia Morrison con una expresión que combinaba profesionalismo militar con la frialdad más absoluta. Teniente Morrison, dijo, su voz ahora cargada con toda la autoridad de su verdadero rango. Creo que tiene algunas explicaciones que dar, no solo a mí, sino a un comité del Senado, al secretario de Defensa, y a cada soldado en esta base que ha presenciado su comportamiento en los últimos días. Fue cuando todos rieron que algo inesperado empezó a tomar forma. No solo en el comedor cargado de tensión, sino principalmente en la mirada determinada que ahora brillaba en los ojos de Diana con una intensidad que hizo que algunos presentes se dieran cuenta de que este momento de revelación era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino toda la cultura de esa base militar para siempre. El comedor permaneció en silencio absoluto por exactamente 15 segundos. Luego, Morrison encontró su voz. Temblorosa y desesperada. Es imposible, murmuró, retrocediendo como si Diana fuera una aparición. Tú eres solo, eras como una contratista común. Teniente Morrison, dijo Diana, su voz ahora cargada con el peso completo de 15 años de mando militar. Pasaste una semana entera cuestionando mis cualificaciones, mi competencia y mi presencia en esta base.
¿Te gustaría explicar ese comportamiento a todos aquí? Morrison miró alrededor desesperado, buscando apoyo en sus compañeros SEAL, pero ellos se habían alejado, físicamente distanciándose de él como si su desgracia fuera contagiosa. No sabía. Nadie me informó balbuceó. ¿Sobre qué exactamente? Diana abrió su maletín y sacó una tablet. ¿Sobre el hecho de que llamar soldado café con leche a una oficial superior constituye insubordinación grave? ¿O sobre que la discriminación racial es un crimen bajo el código militar? Activó la pantalla, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. La grabación de audio empezó a reproducirse. La propia voz de Morrison resonando en el comedor. Oye, chica, ¿cuál es tu rango? Soldado café con leche. Suspiros audibles vinieron de varias mesas. Algunos soldados bajaron la cabeza, avergonzados de haber reído la primera vez. Tengo 7 horas de grabaciones, continuó Diana con calma. Cada insulto, cada broma, cada momento en que abusaste de una posición de poder que creías tener. También tengo declaraciones de 17 soldados que presenciaron tu comportamiento pero tenían miedo de reportarlo. Morrison intentó un último gambito desesperado. Estabas encubierta. Esto es una trampa. Me provocaste a propósito. La general Hayes dio un paso adelante. Su expresión helada. Teniente, ¿está sugiriendo que lo obligaron a hacer comentarios racistas? ¿Que alguien lo forzó a humillar públicamente a una mujer durante una semana? Solo pensé que ella era. Morrison se detuvo, dándose cuenta de que cada palabra solo lo hundía más. Diana mostró otra pantalla en su tablet. Registro completo de mensajes del grupo privado de los SEAL. La negrita no dura ni una semana. Enseñémosle a esta visitante su lugar. 16 mensajes documentados incitando discriminación organizada. El rostro de Morrison se había vuelto gris. Sus compañeros SEAL se alejaron aún más, algunos susurrando entre sí con expresiones horrorizadas. Coronel Washington, preguntó formalmente la general Hayes, ¿cuál es su recomendación disciplinaria? Diana cerró la tablet con un clic decisivo. Consejo de guerra completo. Insubordinación, discriminación racial, conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina, y creación de un entorno hostil. Además, recomienda investigación de todo el grupo involucrado en los mensajes documentados. Morrison finalmente explotó, la realidad golpeándolo como un martillo. Esto destruirá mi carrera. 15 años de servicio. No puedes. No destruí tu carrera, teniente, respondió Diana con calma helada. Tú lo hiciste solo. Un chiste racista a la vez. Yo solo lo documenté. La general Hayes señaló a los policías militares presentes. Teniente Morrison está bajo arresto por violar el artículo 134 del Código Uniforme de Justicia Militar. Será escoltado a detención pendiente de investigación formal. Mientras los policías militares se acercaban, Morrison hizo una última apelación desesperada, mirando directamente a Diana. Lo siento. No sabía quién eras. Si hubiera sabido. Diana lo cortó con una voz que cortaba más profundo que cualquier grito. Ese es exactamente el problema, teniente. Sentiste que tenías derecho a tratarme así porque pensabas que era vulnerable. Creías que no habría consecuencias. Tu arrepentimiento no es por ser cruel. Es por haber sido atrapado. Las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas. Morrison fue escoltado fuera del comedor en silencio total, sus pasos resonando como martillazos en el ataúd de una carrera militar. Diana se volvió hacia los soldados restantes, su expresión suavizándose un poco. Que esto sea una lección para todos ustedes. La excelencia militar no tiene color. El liderazgo no tiene género. Y la dignidad no es un privilegio. Es el derecho de todo ser humano que viste este uniforme. Mientras el comedor volvía lentamente a la vida, nadie podía imaginar que este momento de justicia era solo el primer dominó en caer en una investigación que cambiaría protocolos en bases militares por todo el país, probando que a veces la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en dejar que la verdad hable por sí sola.
6 meses después, la coronel Diana Washington estaba de vuelta en la estación naval de Norfolk, pero esta vez como la nueva comandante de Igualdad y Diversidad para el Comando Atlántico Naval. Su oficina, con vista al mismo comedor donde había sido humillada, ahora exhibía condecoraciones que contaban la historia de una carrera extraordinaria. Morrison había sido condenado en un consejo de guerra completo. Dado de baja deshonrosa del ejército. Había perdido no solo su carrera de 15 años, sino también su pensión militar y beneficios de veterano. Sus antiguos compañeros SEAL cruzaban la calle para evitarlo cuando lo veían en la ciudad. Ahora trabaja en un lavado de autos, comentó la general Hayes durante una reunión. Intentó alistarse en la Guardia Nacional en otro estado, pero su registro lo siguió. La investigación de Diana se había expandido a nivel nacional. 16 oficiales en 7 bases diferentes fueron procesados por discriminación sistemática. 3 bases implementaron programas obligatorios de entrenamiento en respeto y diversidad. El Congreso aprobó la Ley Washington, legislación que creó canales directos para reportar discriminación militar sin represalias. En el primer aniversario del incidente del comedor, como se había conocido, Diana recibió una llamada inesperada. Coronel Washington, soy Sarah Chun, periodista de CNN. Estamos haciendo un reportaje especial sobre su caso. ¿Podría contarnos cómo se siente sabiendo que su valentía ha inspirado cambios en todo el sistema militar? Diana sonrió, recordando a la joven asustada que alguna vez fue, enfrentando prejuicios en cada ascenso. Siento que la justicia no es un destino. Es un viaje diario. Cada persona que se planta contra la injusticia hace el mundo un poco mejor. Esa tarde, recibió una carta manuscrita. Era de una joven soldado negra en una base de Texas. Coronel, gracias por mostrarme que nuestra dignidad vale más que la aprobación de quienes nos desprecian. Reporté un caso de discriminación aquí, y gracias a su ejemplo, tuve el valor de negarme a ser tratada como menos que humana. Diana guardó la carta en una carpeta especial. Ya había 347 cartas similares de soldados que habían encontrado una voz gracias a su historia. Esa noche, pasando por el comedor ahora multicultural y respetuoso, recordó las palabras que Morrison había gritado el día de su arresto: esto destruirá mi carrera. Tenía razón. Su carrera militar había terminado. Pero Diana había aprendido algo fundamental. La verdadera victoria no es destruir a quienes te han herido. Es construir un futuro donde otros no tengan que soportar la misma injusticia. Morrison perdió todo porque eligió ver diferencia donde debería haber visto camaradería. Diana ganó todo porque eligió convertir la humillación en propósito, la discriminación en cambio sistémico. Algunos intentan romper nuestra dignidad. Otros eligen protegerla. La diferencia determina no solo quiénes somos, sino qué tipo de mundo dejamos atrás. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para más relatos que prueban que la verdadera justicia no se trata de venganza. Se trata de asegurar que la próxima generación herede un mundo más justo que el nuestro.